Hablar del arte no sería posible sin mencionar un nombre en específico, ya que alguna vez existió un artista que mezcló la disciplina europea con la explosión de color mexicana. Ese fue cuento de Ernest Semmich, un pintor y periodista alemán cuya vida parece salida de una novela. Bauhaus de día, misterio de noche y después de un renacimiento en tierras mexicanas. Semmich nació bajo la sombra de tiempos convulsos, Primera y Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría. Esa realidad forjó su juventud y también su mirada. Se formó en la tradición Bauhaus, esa escuela que buscaba unir arte, artesanía y vida cotidiana. Allí absorbió las enseñanzas de gigantes como Paul Klee, Vasily Kandinsky y Johannes Itten. De ellos tomó principios, ejercicios y una obsesión por la forma que le serviría como cimiento para construir su propio lenguaje pictórico. Pero la vida no fue fácil. Para mantenerse, trabajó como un periodista y corresponsal en varios diarios alemanes. Su labor informativa le dio sustento, pero también le mostró las grietas del siglo XX. Su pintura, en esos años, la mantuvo en secreto. Obras oscuras y expresionistas, geométricas y dominadas por los grises. Eran cuadros que hablaban del dolor y la tensión de la época, piezas íntimas que no buscaban la luz del reconocimiento, sino una forma de supervivencia emocional. Y es curioso, algo importante a mencionar es que durante esta época su trabajo de pintura se mantuvo en secreto. La gran vuelta de tuerca llegó con el amor. Se casó con la mexicana Gertrudis Senses y se mudó a México, donde vivió más de 20 años. Ahí ocurrió la metamorfosis, el encuentro con la luz intensa, la vegetación, las tradiciones prehispánicas y la vibrante vida cultural transformaron su paleta. De los grises europeos pasó a una explosión de color. Sus obras se llenaron de rojos, naranjas, azules y verdes. Sus formas se hicieron más abstractas y liberadas, como si hubiera soltado las amarras que lo ataban al rigor académico. Es interesante, Semish produjo miles de piezas, pero no pintaba para la fama, lo hacía por una necesidad espiritual. Pintar era su refugio y su diálogo con el mundo. Por esa razón, mucho de su trabajo permaneció oculto durante años, casi como si esos cuadros fueran cartas privadas enviadas a un tiempo mejor. Tras su muerte, su familia tomó la tarea de rescatar ese legado. Poco a poco, las obras que habían vivido en la sombra salieron a la luz y encontraron el lugar que merecían. Exposiciones en recintos importantes como el antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México y el MUSA en Guadalajara. Allí, el público pudo ver con la rigurosidad Bauhaus y la espiritualidad mexicana conviven en la pintura de un hombre que cruzó continentes y transformó su arte en un puente entre dos mundos. Ernest Semmich no buscó fama, buscó sentido. Su historia es un recordatorio de que el arte puede nacer del dolor y florecer en otro paisaje, que el color puede curar heridas y que una decisión, como mudarse a México en esta ocasión, puede cambiar por completo la obra de una vida. ¿Acaso no es eso lo que hace al arte verdaderamente fascinante?
Aunque ha pasado mucho tiempo desde su primer boceto, la naturaleza íntima de la vida está puesta ahora en la exposición dedicada a Ernest Hemingway de 1902 a 1984, que se presenta en el MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Hemingway fue un pintor nacido en Europa que encontró en México una fuente profunda de inspiración durante los últimos años de su vida. La muestra reúne más de 200 piezas seleccionadas por el curador Eugenio Caballero, conocido por su trabajo como diseñador de producción y ganador del Oscar por El laberinto del fauno. A lo largo de su carrera, Hemingway desarrolló un lenguaje visual que oscila entre la abstracción y lo figurativo. Sus obras combinan colores y texturas que aluden tanto a experiencias personales como acontecimientos de alcance global. Esa mezcla convierte su obra en una especie de registro histórico y emocional. Motivos de pérdida, reconstrucción y transformación vuelven a aparecer una y otra vez, permitiendo a cada espectador reconocer resonancias propias. El expresionismo alemán marca de manera sostenida su trayectoria. Influenciado por ese movimiento y por el contexto de la posguerra, Hemingway plasmó escenas que reflejan desolación y tensión, rostros y paisajes urbanos cargados de narrativa. Con el tiempo su trabajo incorporó también aportes del Bauhaus, cuyo espíritu experimental y vanguardista llevó a nuevas formas y composiciones en su obra. Técnicamente su producción es variada, empleó carbón, crayola, gises de pastel y otras técnicas que le permitieron trabajar tanto en boceto como en piezas de mayor elaboración. Estas decisiones materiales contribuyen a que sus trabajos funcionen como documentos emotivos, además de visuales, conectando con experiencias humanas universales. En 1964, Hemingway llegó a México y sus paisajes cambiaron. Encontró en Veracruz, en Valle de Bravo y en Ciudad de México motivos que lo cautivaron: la naturaleza, la presencia simbólica de la serpiente y la influencia de las figuras prehispánicas. Estos elementos se incorporaron a su obra con una paleta y una calma distinta, propia de una etapa final en la que conviven la contemplación y la creación. La sala titulada México y la serpiente enfatiza ese vínculo. Curiosamente, esta conexión con lo prehispánico había tenido un inicio temprano en su vida. De niño vio un libro sobre arte mesoamericano que dejó huella. En la exposición, estas resonancias se distribuyen en núcleos temáticos que facilitan la lectura, experiencias formativas, la oscuridad y la naturaleza, entre otros. Cada sección permite adentrarse en la intimidad del artista, sus miedos, obsesiones e inquietudes creativas. El proceso curatorial implicó una selección rigurosa del acervo original, que se supera las 7000 obras. Se depuró una colección representativa para condensar la esencia de su trayectoria en una narrativa accesible y coherente. El resultado es una oportunidad para conocer a un artista cuyo trabajo atraviesa historia y migración y que, al instalarse en México, encontró un punto de equilibrio entre memoria, identidad y renovación estética. La muestra en MUSA invita a recorrer esas etapas y a reflexionar sobre cómo un artista europeo pudo integrar y transformar influencias culturales diversas, produciendo una obra que habla tanto del pasado como del presente.